Pues miren, la OTAN ha mordido un anzuelo en algo que ya vemos que no vieron venir, no esperaban este movimiento, porque mientras los medios tradicionales de comunicación nos estaban forzando a ver Kursk, Rusia estaba lanzando un doble golpe inesperado. Por supuesto que fue una sorpresa lo de Kursk, si pudiéramos llamarlo así, pero mientras esto ocurría y la OTAN esperaba que Rusia replegara sus fuerzas para regresarse a Kursk a defender suelo ruso, pues idearon un ataque simultáneo en dos frentes y ya podríamos confirmar en este momento que han rodeado a las fuerzas pues de la OTAN o de Ucrania o de la OTAN disfrazadas de fuerzas ucranianas. Hablamos de Pokrovsky y también de Ugledarsky. Las fuerzas ucranianas, pues ya en estos momentos, al estar rodeadas en estos dos puntos, pues están agotadas, no hay suficientes reservas, están rodeados y ya están literalmente perdiendo el terreno en sus defensas más vulnerables. Estas líneas ya se están resquebrajando y lo que alguna vez fue una muralla que le estaba costando demasiado trabajo a Rusia romper, de hecho se había estancado el conflicto aquí por casi todo el año, especialmente en el sur del Donetsk, donde veíamos cómo los ataques de Rusia no reportaban avances significativos, pero ahora ya se fracturó todo el frente ucraniano y la estrategia de desgaste pues parece que está dando frutos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que está pasando en estos momentos es que están siendo empujadas, claro, hasta sus límites, y esto ya no es una mera escaramuza. Por cierto, escaramuza, lo del intro, es un ejercicio militar que realizaron las tropas rusas, en donde se pueden ver ahí cómo se hacen entrenamientos para el combate contra drones y para simulacros para la toma de puertos, digamos, y puntos estratégicos también de aviación. Pero lo que estamos viendo en el Donetsk, esto sí es real y es una, digamos, antesala o un preludio de una caída mucho más grande que está amenazando con cambiar por completo todo el equilibrio del conflicto. Miren, déjenme mostrarles algunas de las notas que están reportando esto. Por supuesto, las fuentes tradicionales de comunicación no nos lo están mostrando, pero aún así hay varios avisos, digamos, de confirmación de que esto ya ocurrió. Ucrania no ha negado lo que ya es una realidad, que están rodeados en el sur del Donetsk, que las tropas rusas pues están ganando muchísimo terreno aquí y la incertidumbre está creciendo al punto de que el mismo Zelensky, recordemos que apenas antier se estaba reuniendo con el secretario de Defensa Lloyd Austin III, pidiéndole más armas para lo que el mismo Zelensky definió como que era la única manera de detener el terror ruso. ¿Qué quiere decir? Que están viviendo un verdadero terror ruso, específicamente en el Donbass. Las zonas que antes eran fortificadas por Ucrania, pues ya colapsaron y todo alrededor de estos puntos como Ugledar, todas las regiones del sur del Donbass, están cayendo una tras otra. Todos los días están reportando estos avances. Rusia no ha frenado el avance porque no hay nada que los pare ya, porque toda la defensa que había antes pues no existe y ya está el temor, por supuesto, de que estas pérdidas puedan convertirse en un efecto dominó, que ya lo estamos viendo cómo está ocurriendo en todo el Donetsk, en todo el Donbass. Los ataques han sido muy efectivos, las fuerzas ucranianas ya están dispersadas, las ofensivas no cesan, pero ¿saben por qué es tan crítico este avance de Rusia? Miren, para entenderlo, yo creo que hay que ver un poco la ubicación de las posiciones estratégicas que están en juego aquí. Y hablamos, por supuesto, de Novoucrankia, que es una localidad que está pues, en una colina clave y que ha sido el escenario de uno de los ataques más importantes que ha hecho Rusia en esta semana, porque desde este punto, ya bajo el control de las fuerzas rusas, han adquirido una ventaja táctica que les permite en este punto alto controlar kilómetros literalmente de estepas minadas, y los ucranianos pues no pueden defender ya este frente porque se están viendo forzados a retroceder. ¿Qué está pasando? Que están dejando Ugledar cada vez más vulnerable
Y la cuestión no solamente es qué es lo que sigue después de Ugledar, porque ¿qué tan lejos creen ustedes que estén los rusos de quebrar completamente todas las defensas ucranianas en el sur del Donetsk? Ahora, alguien me va a decir en el chat, y con justa razón seguramente, no es la primera vez que Ucrania tiene este tipo de presiones. Y es cierto. Nada más que la diferencia es que ahora las reservas ucranianas están debilitadas. Y las órdenes que están dando desde el cuartel general ucraniano no parecen alinearse con esta realidad en el terreno. La fortaleza ya de estas zonas como Novoucrankia ya no es lo que era hasta hace apenas, digamos, unas 3 o 4 semanas. Ya vemos cómo estas defensas se cayeron, ya estamos presenciando todo un cambio en el equilibrio de poder de la región del sur del Donetsk. Y si los generales ucranianos no están logrando, porque no lo están haciendo, no están logrando coordinar una defensa efectiva, pues lo que está pasando es que después de la caída del Ugledar y después de que vemos cómo se han caído otras localidades que son claves precisamente en el sur del Donetsk, pues ya es inevitable que el resto también caiga. Y mientras eso pase, mientras sigan cayendo otras localidades del sur del Donetsk, pues el cuartel general ucraniano ya se está enfrentando a otro problema todavía más grande, que es que esa falta de coordinación entre las tropas del frente y las órdenes desde Kiev se están rompiendo. ¿Y saben por qué se está rompiendo? Porque realmente sí estamos viendo deserciones masivas ucranianas. Muchos soldados ya están comenzando a desobedecer las decisiones estratégicas que los mandos les están llevando hasta esas posiciones que están sumamente comprometidas porque saben que los están dejando solos a morir. Entonces, si vemos aquí lo que está pasando, órdenes contradictorias, falta de municiones, si llegan los rusos, que solamente, más bien la cuestión es cuando lleguen los rusos, porque solo es cuestión de tiempo, ¿qué van a hacer sin balas? ¿Darles un abrazo? Entonces, claro, lo que están haciendo los soldados ucranianos es desertar. ¿A qué se quedan? Y entonces Rusia parece ya estar aprendiendo de sus propios errores anteriores, apenas cuando vimos lo de Kursk, y están comenzando a utilizar esa, digamos, gran tormenta que se generó ahí en Kursk a su favor. Y lo han hecho en una estrategia en donde ya vemos cómo están golpeando al enemigo desde el punto más débil y están aprovechando cada brecha que dejaron las defensas ucranianas, que para decirlo menos no fueron brechas, fueron zanjas enormes, porque para poder lograr esa incursión en Kursk tuvieron que desacompletar prácticamente todas las defensas del Donbass. Pero claro, a alguien en algún escritorio de la OTAN le pareció chistoso o fácil pensar, no hombre, déjalos solos en el Donbass, no te preocupes que Rusia va a estar ocupado defendiendo Kursk y ni del Donbass se va a acordar. Ahora sale Putin esta semana a decir que la prioridad de Rusia en estos momentos es el Donbass y que Kursk lo están expulsando poco a poco a los enemigos. Entonces, no solamente se trata ya de un avance militar, ya estamos viendo una señal muy clara de que Moscú no está dispuesta a retroceder y que muy por el contrario está utilizando estas piezas a su favor con una precisión quirúrgica en una no zanja, repito, una brecha enorme que dejaron en las defensas ucranianas que les están facilitando todo el camino que antes parecía no imposible, pero sí muy difícil. Y por otro lado vemos cómo la OTAN claramente no estaba preparado para lo que Rusia tenía bajo la manga después de lo de Kursk. No esperaban esta respuesta. Lo que vimos es cómo el Kremlin está jugando una de las cartas que era impensable, tal vez pudiéramos decir un contrasentido para la OTAN pensar, porque por ejemplo en Pokrovsky y en Ugledarsky, lo que antes parecía que iba a ser un ataque de esos de tantos que no terminaban en nada, pues ahora vemos cómo en cuestión de días pues terminó siendo una trampa muy bien diseñada. Rusia no solamente lanzó estas ofensivas en varios frentes muy orquestados al mismo tiempo, sino que también supo cómo dispersar a las tropas ucranianas. A las pocas que quedaban en la región, se generó un caos total en todas las líneas de defensa ucraniana. Y si nos queda alguna duda de cómo lo hicieron, bueno, pues fue muy fácil. Sabían que las fuerzas ucranianas ya no tenían suficientes reservas listas para el combate porque estaban en Kursk, ni tampoco suficiente equipo. Entonces, lo que hicieron fue atacar en 2 puntos estratégicos
con mucha precisión, al mismo tiempo, y ahí rodearon a las fuerzas de la OTAN o a las fuerzas ucranianas, respaldadas por la OTAN o disfrazadas en suelo ucraniano, y las rodearon de una manera que cuando intentaron reagruparse o contraatacar, pues ya era demasiado tarde. Imagínense la sensación de estar en medio de este campo de batalla con ataques viniendo de todas direcciones y todos los ángulos sin saber realmente por dónde te están atacando y en dónde defenderte. Pues eso es exactamente lo que pasó aquí. Y ahora vemos cómo el control de estas dos regiones no es solamente ya un rodeo simbólico, ya tiene un valor estratégico enorme porque ya tienen el dominio, repito, de Pokrovsky, también de Ugledarsky, y esto ya le está permitiendo al frente ruso pues tener un control casi total sobre el terreno, que es muy difícil que Ucrania pueda retomar ya este frente. Básicamente lo que hizo es que Rusia cerró la pinza, cerró cualquier posibilidad de que Ucrania se reorganice en una defensa efectiva en esta región. Y claro, pues la OTAN se quedó atrapada en su mismo juego, subestimando lo que iba a ser la respuesta en el campo de batalla. Y ya vemos cómo, repito, los medios tradicionales de información y la misma OTAN nos seguían insistiendo en el discurso de Kursk, y mientras esto pasaba, pues se estaba ejecutando un plan que estaba muy focalizado, pero muy letal, que no era precisamente en Kursk, que era en el Donbass. Es como si de alguna manera se hubieran aprovechado no solamente del Donbass, de estas otras regiones al sur del Donetsk, en donde el mismo desastre que Rusia tuvo en Kursk lo usaron como un espejismo a su favor, y eso pues resultó ser una cortina de humo en contra de la misma OTAN, seguramente en contra de los que planearon este ataque para desbalancear por completo las defensas ucranianas. Ya lo que muchos no están considerando es el efecto, no a largo plazo, inmediato que estas derrotas está teniendo. Ya los discursos de Zelensky, Alba, de esta semana fueron muy cambiados. Ya no era el Zelensky victorioso de este es el comienzo, vamos por todo. Ya fue un Zelensky desesperado pidiendo ayuda. ¿Sabes, Alba? Yo leía una nota en la mañana, en donde una nota ucraniana, de un portal ucraniano, en donde Zelensky le pide a Estados Unidos que ayude a hacer todo lo necesario para que esta guerra se termine en octubre, porque no van a poder resistir al invierno. Ya sabe que este invierno va a ser su fin. Sí, es terrible, pero no lo pueden hacer porque se vienen las elecciones. Volvemos a lo mismo. Desafortunadamente, el problema en Ucrania va dependiendo a cómo van los números de la campaña en Estados Unidos. Entonces tomaron Kursk y todo el mundo estábamos muy metidos viendo lo que tenían en Kursk porque fue un gran golpe para Rusia. Nadie se lo esperaba. Entonces llegaron, incursionaron en Kursk. Supuestamente tienen todo el control. Bueno, no supuestamente, tienen el control de esa zona. Mismo Rusia lo ha reconocido. Y entonces todos decíamos, pero ¿cómo es posible que a Rusia se le haya ido completamente eso? Luego empezó a salir información de que Rusia lo dejó pasar, como ha salido información de otros lugares en el mundo en donde también las potencias han dejado pasar este tipo de cosas porque es para un bien mayor. Sí, bueno, yo déjame decirte, Alba, algo que sí se me hace muy extraño, muy, muy extraño. Yo creo que de hecho, lo comentábamos tú y yo cuando estaba ocurriendo aquí en esta mesa, como portales rusos militares estaban reprochando el hecho de que fuentes de inteligencia rusas, desde el mando más bajo en Kursk, le habían avisado al Kremlin. Hay concentraciones de equipo, todo lo están moviendo a Sumy, están quitando equipo del Donbass para llevárselo a Sumy, vienen para Kursk. Sí. Y no hicieron nada. No. El Kremlin no hizo nada. Pero otra cosa, Alba, y esto generó como cierta molestia entre los rusos de la zona. Hubo muchos reclamos en los medios. Sí, y de los mismos rusos. Sí. Pero lo siguiente, Alba, que estaba extraño es la manera tan rápida, a mí me asombró, en la que Rusia evacuó a sus ciudadanos de Kursk. Sí. Es como si... Ya sabían casi a qué horas iban a llegar y estaban listos para evacuar antes. Parece como que pusieron el queso en la ratonera. Sí. Pero sacaron a todos para que dejen que los ratones entren. Sí, para que hagan su festín. Sí. Que hagan su fiesta. Ahora sí que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, entonces hay que sacar al gato para que ellos puedan hacer fiesta, para que tengan el control, tengan la confianza
estén aquí muy tranquilos y entonces avanzar en la parte que realmente conviene. Y la creyeron. De hecho, pues lo podemos ver con las declaraciones de Lloyd Austin III, las declaraciones que han hecho muchos altos mandos del ejército fuera de Ucrania, no ucranianos, fuera de Ucrania. Entonces, todo el mundo estaba muy confiado. Y antes de lo de Kursk, el discurso en Ucrania era fatídico. Y el discurso ruso era victorioso. Por 3 semanas el discurso de Rusia fue misteriosamente... Seguro viene una respuesta letal de Rusia. Ya mañana los van a bombardear con todo. Pasó un día, 2, una semana, 2. Últimamente el Nostradamus de la CIA le está fallando. Sí, bueno, decían que el día de la independencia de Ucrania, ese iba a ser el gran día. La misma CIA salió y dijo que, Estados Unidos sacó un comunicado diciéndole a sus ciudadanos que evacuaran. Sí, porque se venía el golpe letal. El día de la independencia ucraniana. El día de la independencia ucraniana. Todo el mundo estábamos esperando. Decíamos, algunas veces le falla por horas, porque recuerdan también que cuando Irán le mandó los cohetes a Israel, salió la CIA y dijo en 24 horas y se fueron ajuste esas horas y no fueron cuando ellos dijeron, y sí hubo la respuesta de los cohetes, pero fue una respuesta controlada que de hecho estaba Francia y Estados Unidos que le apoyaron a Israel. Entonces tuvieron tiempo para organizarse y hacerlo. Y mira, no nada más esto, Alba. La respuesta que se había dicho no llegó en Kursk. No. Llegó en 15 provincias ucranianas, en un ataque simultáneo en las 15 principales regiones de Ucrania. ¿Recuerdan estos lluvia de misiles hipersónicos que lanzó Rusia a puntos críticos? Pero en Kursk, nada. Ahora el mismo New York Times saca una nota el jueves en donde dice, la nota del martes del New York Times era: Rusia necesitaría al menos 50,000 soldados para detener la incursión de Kursk y ni eso garantizaría que realmente lograra pararlas de forma efectiva. Eso lo decía el martes el New York Times. ¿Sabes qué dice el New York Times el jueves? Que no van a durar 2 meses, el mismo New York Times, las tropas ucranianas antes de que se tengan que retirar de Kursk. Porque Rusia les ha cortado las líneas de suministro. Sí. Déjate tú que no tienen balas, no tienen armas, no tienen refuerzos, pero además tampoco tienen suministros básicos para subsistir. No. Los están cazando. Entonces lo que pasa es que ahora el mismo New York Times dice, necesitarían 50,000 soldados para sacarlos, decía el martes. ¿De dónde? Y Rusia dice, no, pues sí, nadie los va a sacar, nadie los quiere sacar. Ahora el New York Times dice se van a salir en menos de 2 meses. Ahora yo creo que lo que está aquí en debate es si van a poder salir. Porque si la historia nos ha demostrado algo, es que entrar a Rusia es fácil. Salir vivo no. Exacto. Eso le pasó a Napoleón, le pasó a las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver qué suerte corren ahora esto. El jueves que andábamos con esto de la mudanza, pero yo leí una nota muy interesante de un alto militar estadounidense que curiosamente fallece el día 3 de este mes, el 3 de septiembre. No, el 3 de octubre, perdón. El 3 de octubre fallece y dice Estados Unidos que había fallecido en Polonia en un ejercicio militar de la OTAN. Curiosamente, el día 3 de octubre, si ustedes se van a los medios, en Polonia no se reportaba ningún incidente fatal de ejercicios o ejercicios de la OTAN, pero lo que sí se reportaba era un bombardeo masivo de Rusia el día 3, precisamente a zonas militares ucranianas. Entonces, es un hecho que estos militares estadounidenses han caído en estas regiones y que ahora estamos viendo pues cómo el problema no es que hayan entrado, el problema es si van a lograr salir, pero parece que no tiene prisa Rusia en que salgan. No. Sino en aprovechar esto. Exacto, no porque ellos no necesitan, o sea, no dependen de eso para seguir avanzando en el Donbass. En una de esas hasta les conviene. Es demasiado pragmático, ¿eh? Es demasiado, pero es real. De hecho, las tropas elite, que el mismo medios occidentales lo pusieron así en los medios, valga la redundancia, pusieron tropas elite para entrar a Kursk y quitaron armamento y quitaron muchas cosas del Donbass para irse a Kursk, porque necesitaban hacerlo. Entonces dejaron desprotegidas muchas zonas de Ucrania, que es lo que les decíamos, y lo hemos dicho mucho y ustedes también en los comentarios.
Desafortunadamente no tienen las municiones necesarias. Ya déjate para resistir las embestidas, porque Rusia posee más armamento en este momento que lo que tiene Ucrania, porque Ucrania le va llegando a cuentagotas. Entonces, no solamente no tienen la misma capacidad armamentística, sino que la mueven de un lado para llevarla a otra y dejan zonas desprotegidas, y es donde está aprovechando Rusia. Alguien también preguntaba en los comentarios, ¿pero a cuánto ascienden las cifras de las víctimas mortales de bando y bando, de los caídos? Bueno, hasta el 2022, Estados Unidos había dicho que se calculaban entre 100,000 para bando y bando, pero no hay cifras actualizadas ni del gobierno ucraniano ni tampoco del gobierno ruso. Entonces, esas son estimaciones que iban hasta el noviembre del 2022, en el mismo año que inició el conflicto, y supuestamente Estados Unidos, unos mandos del Pentágono hicieron la cuenta y decían que iban aproximadamente en 100,000 para cada uno. No tenemos cifras exactas. Pero fíjate, yo leía otra nota. Por cierto, alguien me está diciendo aquí, gracias por corregir. Creo que dije octubre, es agosto. El 3 de agosto es cuando se registraron el deceso de este alto comandante, este alto militar estadounidense. El mes pasado, el 3 de agosto. Y si ustedes se van a revisar en medios de comunicación qué pasa en Polonia, no pasa nada. Donde pasa es en suelo ucraniano. Sí. Y te decía, Alba, que en base a esto que tú estabas comentando, por cierto, también, gracias, Alba, por recordarme, gracias a nuestro amigo DJ Roy Houston por su superchat, y gracias a nuestros amigos que están comentando aquí algunas cosas demasiado interesantes. Decía alguien aquí que esto ya había pasado. Mira, el comentario de nuestro amigo Tannhauser de Volvere dice: no solo Napoleón y Hitler fracasó en Rusia, también Carlos el XII o Carlos XII de Suecia le pasó lo mismo. El zar Pedro I, el Grande, derrotó totalmente al impresionante ejército ruso en la batalla de Poltava. La historia nos ha enseñado este patrón en la batalla, sí, el ejército sueco. La historia nos ha enseñado, Alba, una y otra vez que esto es lo que sucede. Sí. Lo difícil no es entrar. La estridencia, por supuesto, se causa al entrar. Pero el otro discurso del que ya no se habla, o la parte de la historia de la que nadie se quiere hablar, todo el mundo recuerda a Napoleón el Grande. Sí. Pero no nos queremos acordar de esas terribles derrotas también. Sí, no. Solo se habla, pues es que muchos dicen, no, la historia la escriben los ganadores, pero depende de qué lado de la historia o de qué lado del mundo estemos, es la parte de la historia que conocemos y se manipulan. Porque, por ejemplo, el Día de la Victoria en Rusia se festeja, pero es el único país del mundo donde se festeja el Día de la Victoria. Claro. Entonces, en ninguna otra parte del mundo se festeja, es más, mero ni se conoce lo que es el Día de la Victoria, y es un desfile muy bonito conmemorativo que hacen. Bueno, Alba. Pero esa parte de la historia hay que ocultarla. Y mira quién la oculta, porque Alemania, déjame hablarte esto, pero antes, la encuesta, ¿qué factor fue clave en esta trampa de Rusia a la OTAN? Hacer frentes simultáneos, estos multifrentes simultáneos, falta de reservas ucranianas, que lo que terminó provocando que los rodearan al sur del Donetsk, o estrategias de desgastes. Los invitamos a votar en nuestra encuesta. Y mira, Alba, incluso esto se oculta en Alemania. En Alemania se prohibió este año celebrar el Día de la Victoria y cualquier alusión a elementos de la antigua URSS. Alba, entonces, ¿quiere decir que Alemania no se alegra de la caída del nazismo? Sí, pero no. ¿Que no se quiere acordar de cuando el nazismo cayó? Sí, pero no. Porque es conceder. O sea, sí se alegra, según la historia y según lo que vemos, la historia moderna, sí se alegra de la caída del nazismo, pero no le pueden conceder a Rusia, porque son los más malos de las malos. Entonces, pero ¿cómo se alegra la OTAN de la caída del nazismo mandándole armas al batallón de Azov, que es un grupo neonazi, por ejemplo? Pero es que depende de qué lado de la historia estés. En este momento estás del lado de la historia en el que te necesitan, entonces te vuelves una pieza necesaria. Y ya te vuelves un héroe y se te lavan tus pecados y... Es cuando estás del otro lado de la historia y entonces, pues ya estás dentro de los malos de los malos. ¿Qué pasó en el Parlamento canadiense? Ahí se nos metió Zelensky de chismoso de nuevo, mira.
Míralo, en todo, es como el frijol en el arroz. Es como el frijol en el arroz. De todos lados quiere saltar. Pero ha sido así, o sea, depende. Si estás del lado correcto de la historia o del lado correcto de la fotografía, entonces eres de los buenos. Pero si en algún punto te vuelves una piedra en el zapato o te vuelves un personaje incómodo, entonces ya eres el más malo de los malos, hay que desterrarte del mundo, todos contra ti, hay que poner sanciones y todo lo demás. Pero si mientras eres útil, entonces eres un héroe, se te oculta tu lado oscuro de la historia y te vuelves una pieza fundamental para ellos. Siempre ha habido esta animadversión desde la época, pues yo creo que antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ya en la Segunda Guerra Mundial comenzó a verse de una forma más marcado esto, porque claro, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la potencia más grande del planeta no era Estados Unidos. No. Era la URSS. Y entonces Estados Unidos comienza precisamente a ganar terreno. El mundo estaba en recesión, excepto los países que llegaron al final de la guerra, que no se metieron desde un principio. Y gracias a eso sus economías no se desgastaron y comenzaron a ganar terreno. Pero además comenzaron en esta... por eso le decimos la Guerra Fría 2.0, porque del final de esa Guerra Fría... pierde Rusia, es decir, la entonces URSS, y gana Estados Unidos, y Estados Unidos posiciona a su país no solamente como el país con la moneda de reserva mundial, porque esto tiene una larga data, también como una potencia, como la primer potencia mundial, desplazando a la URSS gracias a inventos que lograron revolucionar el poderío estadounidense, como la bomba atómica, pero también como, por ejemplo... la controvertida poner a un hombre en la luna, el controvertido viaje lunar, que ya hicimos un video sobre eso, sus tecnologías espaciales. ¿Y cómo logran eso, Alba? Precisamente gracias a la caída de la Alemania nazi, en donde esta operación de la CIA llamada Paperclip, en donde traen a los mejores nazis, científicos. Ojo que ya hemos mostrado muchísimo este libro. Vayan y búsquenlo. Se llama Paperclip, Operación Paperclip. Son archivos secretos. No es una historia que alguien cuenta, no. Se revelan los archivos secretos de la CIA en donde logran negociar con médicos de la Alemania nazi. La Cruz Roja, el Vaticano. La NASA. Sí. Eso es una cloaca que al destaparla todos se salpican. Nadie quedó... ileso, ni siquiera América Latina, o sea, nadie quedó ileso, todo mundo, los nazis tenían sus tentáculos en todo el mundo. Y cuando caen de alguna manera en la que incluso era tanto su poder que logran amortiguar su caída, y digamos que los personajes más importantes del nazismo al final salen protegidos y premiados. Sí. Muy pocos son los que realmente... Solo los famosos, de baja ralea. Sí, o los que no tenían nada que aportar, pero los famosos juicios de Nuremberg eran para los que no tenían nada que aportarle. Exacto, que no había que sacarles. A las potencias. De ahí en fuera todo el mundo se repartía a los mejores, a las mentes más brillantes de la Alemania nazi, entre América Latina, Europa, América del Norte también. Todos tuvieron algo que ver en esto, al final del día. ¿De dónde inició la NASA? Bueno, de los grandes cerebros nazis. Sí. Y ahora esa historia se está repitiendo, pero con una antítesis de la que es tan grande su poder que las plataformas no nos dejan ni hablar de eso. Pero todos aquí somos muy inteligentes y sabemos quiénes son los nuevos nazis del mundo. Y solo lo voy a dejar ahí, ustedes lo pueden poner en su comentario. Gracias a todos los que votaron en nuestra encuesta. ¿Qué factor fue clave en la trampa de Rusia a la OTAN? El 44% cree que gracias a estos multifrentes simultáneos que los están rodeando en el sur del Donetsk, el 41% cree que ha sido por una estrategia de desgaste y el 15% cree que es gracias a una falta de reservas ucranianas. Alemania está en shock. El gigante automovilístico, hablamos de Volkswagen, que es un símbolo del poder industrial alemán desde hace casi un siglo, está cerrando sus fábricas y esto no solamente es una noticia económica, es una señal de que algo mucho más profundo está ocurriendo. Volkswagen
Esa marca que nació bajo los oscuros orígenes del régimen nazi, cuando Adolfo Hitler soñaba con un automóvil que fuera accesible para cada familia alemana, se ha mantenido hasta estos momentos como uno de los pilares más emblemáticos hasta este momento, incluso de la famosa Alemania, incluso la Alemania actual. Y ahora pues estamos viendo cómo en una época moderna, una empresa que sobrevivió, miren, a guerras, a crisis económicas, a la división del país, no perdamos de vista esto. Volkswagen pudo incluso sobrevivir a la caída de la Alemania nazi, porque fue un pilar de ese régimen. Pero ¿saben a qué no pudo sobrevivir? Curiosamente, Volkswagen, y ahora se está enfrentando a algo que no había visto en casi un siglo, a las sanciones rusas. Se está tambaleando al borde del colapso. Toda la semana esta nota, que no nada más la trae Fortune, la traen muchísimos medios, Bloomberg, casi todos los medios de comunicación, de hecho, serios, económicos o no, traen esto, porque es un verdadero parteaguas. Estamos hablando nada más y nada menos que del derrumbe de Volkswagen, que no es un hecho aislado, es un síntoma de algo mucho más grande. Una Alemania que se está desmoronando bajo el peso de sus propias decisiones geopolíticas terriblemente calculadas. Lo curioso, Alba, es que cuando pensamos en Volkswagen, difícilmente pensamos en todo lo que hay en esta historia. El famoso bocho nace a petición de Adolfo Hitler. Sí. Ese tan codiciado vehículo ahora que es de colección, que ronda precios altísimos, pues viene de la Alemania nazi, de lo que se intentó ocultar de la Alemania nazi, pero eso no se pudo hacer. Y vemos cómo, lo decíamos ya hace algunas semanas, cuando veíamos los datos del Foro Económico Mundial, ¿sí?, y del Fondo Monetario Internacional, que Alemania estaba en recesión. ¿Y por qué vienen esas recesiones? Decíamos, curiosamente, los países que ponen las sanciones entran en recesión y el país sancionado, su economía es la que crece mucho más. Claro. Y ahora, pues mira dónde fue a encontrar su suerte Volkswagen. En las sanciones contra Rusia. No es una mera especulación, no son fuentes pro-rusas, no, estamos hablando de fuentes occidentales, pro-occidentales, fuentes alemanas, que ya están dando la razón de esto, de qué hay detrás de aquí. Un sabotaje de gasoductos del Nord Stream 2, que ahora sabemos, según los propios medios, Alba, de comunicación occidentales, pues que fue originado por el mismo régimen de Zelensky. Y entonces, lo hemos dicho en otras ocasiones y ahora lo repetimos, en México tenemos un dicho para esto. ¿A quién le debe su desgracia Alemania? ¿Al mismo régimen que mandó a volar el gasoducto sobre el que se sostenía uno de los pilares más fuertes de su economía, el Nord Stream 2? Y ahora vemos cómo se señala, el mismo Wall Street Journal dice que, según una investigación y fuentes de la CIA, quien estuvo detrás de esto habría sido el régimen de Zelensky. Y no nada más estamos hablando de esto, estamos hablando también de la sumisión a las políticas energéticas de la administración de Biden, que terminó siendo una broma muy cruel contra Berlín. Y ahora, mientras las luces de todas estas fábricas de Volkswagen en Alemania se están bajando los switches, se están apagando, están cerrando, miles de desempleos, los alemanes están comenzando a señalar con el dedo, ¿saben a quién? ¿Saben quién es el culpable de esta catástrofe? Pues están señalando a Putin, como lo han dicho una y otra vez, pero también están más bien señalando que las sanciones que Alemania terminó poniendo contra Rusia fueron un balazo en el pie, terminaron cavando su propia tumba al seguir ciegamente pues, los pasos de la administración de Biden, que está empeñado con un fuerte interés en el gas. ¿Cuántas más fábricas, y yo creo que es la reflexión que los alemanes ojalá se estén haciendo en estos momentos, cuántas más fábricas van a tener que cerrar antes de que el gobierno alemán reconozca que las sanciones están afectando más a su propia economía que a la de Rusia? Si hay algo que
caracteriza a la economía alemana, si una marca es popular de Alemania, es Volkswagen. Y el emblema más fuerte, no de hoy, incluso de la Alemania, del régimen del pintor austríaco hasta la fecha, está cayendo. Imagínense cómo estará el resto de las empresas medianas, grandes, pequeñas alemanas. Alemania terminó sacrificando su propia industria por el juego geopolítico de la familia Biden. Y la realidad es que Volkswagen no es el único que está en esta crisis. Todo comenzó con el aumento de los costos de la producción, de los precios de la energía. Claro, cuando vuela el gasoducto Nord Stream 2, que le llevaba gas sumamente barato a Alemania, y con ese gas podían generar empleos, podían sostener fábricas, abaratar los costos de producción, pero cuando vuela, pues una consecuencia directa de estas sanciones y aparte de cortar las arterias del gas europeo, pues terminó siendo esta. Muy a pesar de las promesas de que iban a diversificar su economía, su energía, que el gas ruso barato y accesible iba a ser reemplazado por otras alternativas mucho más baratas y terminaron siendo mucho más costosas. Y la ironía pues ya se siente en el ambiente. Alemania, que es una de las potencias industriales más importantes del planeta, pues ahora vemos cómo está en la necesidad de cerrar sus fábricas más importantes porque no puede costear su propia producción industrial ya. Se metieron un balazo en el pie. Y es que, si lo pensamos bien, los costos energéticos no son la única razón que están detrás del cierre. Miren, Volkswagen ya ha mencionado, incluso en este artículo que estábamos leyendo hace rato aquí de Fortune y también de Bloomberg, que había una disminución muy importante en la demanda de vehículos en Europa. Es un déficit de alrededor de 500,000 coches que simplemente no se están vendiendo, no encuentran compradores. Y a esto súmenle los costos tan enormes ahora del gas, de la energía, pues las fábricas alemanas, que alguna vez fueron el corazón de la industria automotriz mundial, pues ahora se están viendo obligadas a parar su producción, mientras que un aliado de Rusia, por cierto, les está dando el tiro de gracia, que son los competidores chinos, que están avanzando rápidamente con vehículos que son mucho más baratos, tecnológicamente más avanzados. Pero volviendo al tema de las sanciones, porque este tema de China merece un podcast propio, pero volviendo al tema de las sanciones, en el 2022, cuando comenzaron todas estas cuestiones de las sanciones que se impusieron a Rusia tras el conflicto con Ucrania, pues Alemania decidió alinearse a los intereses de la administración de Biden, muy a pesar de que se les había advertido que eso iba a enriquecer a unas cuantas compañías de gas estadounidense y a empobrecer a millones de alemanes. Bueno, aún así, Olaf Scholz decidió seguir ciegamente a Biden. Impusieron estas sanciones masivas contra Rusia. Nunca se preguntó quién y por qué había saboteado como un acto terrorista el Nord Stream 2. ¿Quién tenía interés en que ese gasoducto volara en 1000 pedazos? ¿Quién se iba a beneficiar? Lo siguió ciegamente. El gas ruso, que había sido durante muchísimo tiempo, durante décadas, la principal fuente de energía para la industria alemana, pues terminó siendo sustituido por el gas natural licuado de los Estados Unidos y también de Qatar. Y fíjense, aquí es donde comienza la verdadera crisis. No hay que ser un genio para saber quién estuvo detrás de todo esto y quién se benefició. El gas natural licuado, que es significativamente mucho más caro que el gas ruso, pues terminó incrementando los costos de producción no solamente de Volkswagen, sino de todas las industrias alemanas. ¿Quién paga eso? Pues el consumidor final o los sistemas de producción. Volkswagen no es más que la primera ficha de dominó de una cadena que amenaza ahora con colapsar. ¿Y qué ha hecho el gobierno alemán a todo esto? Pues hasta ahora, por no decir nada, digamos que muy poco. No tienen soluciones reales a esta crisis en la que ellos mismos se metieron y metieron a los ciudadanos alemanes y a las empresas más importantes de su país. Y mientras que ya están metidos en este broncón, pues hay otros sectores que también están empezando a sentir ya esta presión. BASF, que es el mayor consorcio químico del mundo, por si a lo mejor no se nos hace muy conocido en el nombre, pero es el mayor, consorcio químico de todo el planeta, ya anunció también que va a cerrar parte de su producción
en su sede alemana, y otras empresas que también son muy importantes en el país van a hacer lo mismo. Según la misma Cámara de Comercio de la Industria Alemana, se estima que el 40% de las empresas industriales ya están considerando, fíjense, y qué preocupante es esta cifra, o bien van a reducir o bien van a sacar de Alemania su producción. Muchas de estas industrias, por cierto, de Volkswagen, una se vino a Canadá, otras sabemos que están en México, en Puebla, Sí. y ahí van a seguir reforzando porque es más barato la mano de obra, el gas natural licuado, los recursos, la energía, de lo carísimo que se ha vuelto en su propio país. Entonces ya vemos cómo los alemanes se hicieron solo la maldad, se metieron en camisa de 11 varas, como decimos en México, y pues hicieron una apuesta muy mala por las fallidas energías verdes que durante años, y a esto le sumamos que Alemania se había enorgullecido de tener un compromiso con la transición energética, había invertido millones de dólares en subsidios para promover esas tecnologías limpias. ¿Y qué pasó después? Pues todos esos subsidios se fueron a la basura porque, ¿saben qué pasó? Que para que eso funcionara necesitaban algo, el gas ruso barato. Eso es lo que iba a compensar los costos. La energía verde alemana y todo ese plan que había demostrado ser mucho menos rentable de lo que se prometía, estaba sostenido en el gas ruso. Entonces, ¿cuál es el futuro de la industria alemana? Cuando alguien misteriosamente saboteó el Nord Stream 2 y impusieron sanciones a el pilar de su economía en el que se sostenía también toda su industria. Pues la verdad es que ya es muy claro cómo esas sanciones terminaron siendo un arma de doble filo porque atacaron a la economía rusa, sí, pero al final encontraron, miren, si este planeta está ávido de algo es de gas, de petróleo, de uranio, eso siempre, de oro, de diamantes. Eso siempre va a encontrar un comprador en el mercado lícito, ilícito, donde sea. Y de esos, Rusia es proveedor de casi todos, de los más importantes, exceptuando el oro, que también lo tiene, pero no en cantidades tan importantes como otros países. Pero el gas, el petróleo y el uranio son los pilares económicos que sostienen gran parte de su economía. Y por el otro lado, pues ya han dejado todo esto una marca muy profunda en la economía europea, especialmente en países como Alemania, que hoy vemos cómo dependían en gran medida de todos estos recursos energéticos de Moscú. Y si hablamos un poco de cifras, la caída que están reportando ya los diversos portales informativos esta semana de las ventas de Volkswagen, pues no es un fenómeno aislado. Tan solo, y fíjense qué nivel de números, en el segundo trimestre del 2024 se está reportando que las ventas de los vehículos de las marcas en China, de vehículos de la marca Volkswagen en China se cayeron un 19%, y eso pues fue nada más el comienzo de una estrepitosa serie de caídas más para Alemania y para el resto de los países europeos. Lo que estaba pasando es que los consumidores chinos empezaron a adquirir más vehículos eléctricos, vehículos híbridos, producidos obviamente por fabricantes locales chinos, que son muchísimos más baratos, y comenzaron a abandonar las marcas europeas, que son carísimas, que son obsoletas y que no están a la vanguardia de la tecnología. Y entonces esto comenzó todavía a acentuar más el problema, porque lo más preocupante es que este declive no solamente le pasó, repito, a Volkswagen. Hay muchos otros fabricantes europeos como Volvo, hablamos también de Audi, que es parte de Volkswagen, que también ya están comenzando a experimentar dificultades en China, en un mercado que durante mucho tiempo se consideró que era vital para su supervivencia. Y si los fabricantes europeos pierden más terreno en Asia, pues sus perspectivas globales, pues obviamente se van a ir al traste. Y eso ya está pasando. ¿Cómo podemos creer que va a sobrevivir la industria automotriz europea en un mundo donde sus competidores son más rápidos, más eficientes y sus vehículos son mucho más baratos? ¿Saben qué está pasando de este lado del charco en América? Se están imponiendo sanciones arancelarias a los vehículos chinos. ¿Por qué? Porque les tienen miedo. Porque China produce vehículos que son mucho más baratos, mucho más ágiles y con mayor tecnología. Y América no tiene manera de competir contra eso. Entonces,
en una tendencia de todo lo que contradice al capitalismo y al libre mercado, están cerrando sus propias economías al libre comercio porque no tienen manera de competir con China, por la simple y sencilla razón de que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos ya desbarataron por completo a Tesla y lograron lo que hace unos años parecía impensable. Desbancaron a estos gigantes, no nada más a Tesla, a Volkswagen, a Volvo, incluso en su propio territorio. Y no solamente hablamos de coches, hay muchos sectores claves de la economía alemana que también están hoy en crisis. Las industrias que dependen en gran medida de la energía, la industria química, la industria manufacturera, todo esto ya está enfrentando decisiones difíciles. Y encima de esto, si el costo de la energía sigue siendo prohibitivo, pues vamos a ver más cierres de fábricas, más despidos y en última instancia un debilitamiento de la posición de la economía europea. Y mientras Europa se ha cerrado al gas barato ruso, ¿saben quién está comprando eso? China. China, que por cierto se está riendo en estos momentos de Europa, viendo cómo ellos mismos se meten balazos en la rodilla mientras China gana. Entonces, ¿cuál es la solución? Muchos están ya diciendo que es hora, claro, de reevaluar esas supuestas famosas sanciones, que más que sanciones contra Rusia, parecen sanciones contra misma Europa, y pues buscar nuevas formas de restablecer relaciones comerciales con Rusia. Y parece que esa es la única política que estaría en puerta para que empresas poderosas como Volkswagen pudieran sobrevivir. Y ahora pues ya estamos viendo cómo hoy está esta debacle, que parece ser el comienzo de un enorme riesgo que hoy enfrenta Alemania de perder su lugar como potencia industrial global. Y que quiero cerrar con esta frase porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero creo que no hay momento más bello para repetirlo. El que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame. Alba. Y qué manera de lamerla, ¿eh? Sí. No, es que es increíble. Alba, perdón. Estuvo Zelensky en Alemania esta semana pidiendo más dinero y le dijeron que se le iban a dar. Es que, híjole, están en la misma bolsa, ni a cuál irle. Pero si recuerdan, cuando inició este conflicto, muchas de las empresas europeas y muchos de los países europeos hicieron previsiones para un tiempo máximo de 6 meses, porque ellos decían que eso era lo que iba a durar el conflicto, no más de 6 meses. Entonces ellos tomaron previsiones para eso. Estos 6 meses, pues ya tienen más de 2 años y contando. Sí. Y ahora están haciendo planes con Zelensky en muchos países hasta para el año 2028. Entonces no hay un cierre o un final de esta guerra pronto, porque días vemos que Zelensky quiere un tratado de paz y días vemos que está firmando tratados con países para que le den armamento, para que le den ayuda militar y muchas otras cosas hasta el 2028, 2030. Entonces no hay una fecha corta. Luego veíamos también, como siempre decimos, la hipocresía de las grandes naciones o de los famosos países de primer mundo o del G7 cuando criticaban a India y se le fueron con todo a India porque India contaminaba mucho el mundo porque utilizaba carbón para su industria. Entonces era un pésimo ejemplo para el mundo, había que sancionarlo porque cómo contaminaba, no daba la transición a las energías limpias. A las famosas energías limpias, que de limpias no han demostrado hasta ahora tener nada, solo el nombre. Pero bueno, entonces lo criticaban muchísimo. ¿Y qué vimos el invierno pasado? Cuando no tenían el gas barato de Rusia. Bueno, pues que hay muchos pueblos desalojados de Alemania porque son minas de carbón. Entonces, uno de los países que más criticaba a la India por utilizar el carbón, ahora está desalojando pueblos enteros porque necesita ese carbón para calefaccionar y para echar a andar su industria porque están comprando un gas sumamente costoso. Y esto encarece, por supuesto, los costos de producción. ¿Y cómo van a competir con una China que no tiene esos problemas y que tiene una mano de obra sumamente barata? Y ahora compra más gas ruso barato porque ya no lo quiere Europa. Exacto. Y los vehículos chinos son baratísimos. Acaba de entrar una marca aquí a Canadá de vehículos eléctricos chinos, que son los de BYD. Sí. Y estaba yo viendo, me llamó la atención porque aquí en el pueblo hay varios. Se ven bien bonitos. Muy bonitos. Tienen muchísima tecnología. Me metí a su página de internet. Y el vehículo más costoso cuesta la mitad que uno de Tesla y le cabe más gente y tiene más autonomía. Entonces se están llevando
por supuesto que de frente, no solo a los vehículos de gasolina, sino también a su competidor más cercano, que es Tesla. Luego, no pueden hacerle frente, no pueden competir con un país que está comprando gas barato, que tiene mano de obra barata y que ellos tienen que pagar un gas sumamente costoso. ¿Cómo le haces frente? No puedes. ¿Qué están haciendo muchos países, incluido Canadá, que ahora junto con Estados Unidos, como siempre de lambiscone Justin Trudeau, haciendo lo que hace Biden? Le van a poner un impuesto a los vehículos que vengan ensamblados de China con un 100%, todos los vehículos, incluido supuestamente Tesla. Si vienen ensamblados de China, entonces van a tener un impuesto del 100% para poderse vender en Estados Unidos o en Canadá. Pero si esos vehículos se ensamblan en México, no tienen ese impuesto, y es lo que ahora está haciendo China. Pero el 70% de sus componentes también tienen que ser de América. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, y ahora por eso se están instalando en México para aprovechar el Tratado de Libre Comercio. Amigos, por cierto, los invitamos a participar en nuestra encuesta de la noche. ¿Crees que las sanciones a Rusia fueron la causa del cierre de Volkswagen? Las opciones son sí, totalmente. No hay otras razones, qué sé yo, como por ejemplo la proliferación de autos baratos chinos o parcialmente una combinación de factores. Los invitamos a votar en nuestra encuesta. Claro, muchos dicen, no, eso le pasa a Alemania por lamebotas. Es que, digo, bueno, sabemos que muchos de los líderes europeos llegan al puesto y su máximo no es perpetuarse en el poder, estar ahí lo que puedan, hacer carrera, porque luego de eso se van a otras industrias, como la del petróleo, la del gas. Entonces, digamos que es como que la sala de espera, ser los líderes de la Unión Europea y luego se van para allá. Entonces, por eso no les importa que estén los ciudadanos pagando un gas sumamente costoso, ni los empresarios, ni nada, porque al final del día ellos saben que eso les va a asegurar a ellos y a sus familias, pues seguir teniendo un buen ingreso. Que haya familias que no puedan pagar la calefacción en el invierno, pues no es problema para ellos, porque ellos sí van a estar calientes. Que haya familias que no pueden llegar a fin de mes, pues tampoco es un problema para ellos, porque ellos no dejan de comer, como les había dicho. ¿Cuándo ustedes han visto a un político que sufra de las sanciones? Mira, Alba, ahí está Olaf Scholz. Todos estos tipos son unos corruptos. Nada más que como controlan la agenda mediática, nos venden mentiras en los principales medios de comunicación. Por eso la Unión Europea está tan interesada en reprimir la libertad de expresión. Miren, por ponerles algunos nombres, pero es una lista enorme. José Manuel Barroso, el expresidente de la Comisión Europea del 2004 al 2014, ¿saben de qué la giró 2 años después de abandonar el cargo, de que terminó su cargo como presidente de la Comisión Europea? Pues se unió a Goldman Sachs en el 2016. Pues se fue al sector energético. Lo contrataron ahí. Claro que sirve a los intereses de las compañías de gas, de petróleo y de energía. Gerhard Schröder, el ex canciller alemán, también fue otro caso. Después de que dejó su cargo, ¿saben a dónde se fue a chambear? Se fue a Gazprom y luego se fue a Rosneft, la gigante petrolera rusa. En ese momento, Alba, cuando estaba emergiendo el Nord Stream 2, estaba construyendo... Alba, es que, a ver, la política es política y la cochinada es cochinada aquí en China. Y van juntas. Y van juntas. En ese momento se fue del lado ruso. Sí. Cuando no estaba en la agenda occidental el gas estadounidense, porque claro, era más caro. Es que no había llegado el querubín a Ucrania. Es que no había llegado Hunter Biden a chambear a Burisma y a poner los ojos. Los Biden tienen una obsesión por el gas en Europa. Y después, por ejemplo, tenemos Neelie Kroes, que fue la excomisaria de competencia y de la agenda digital de la Unión Europea, y después de trabajar ahí en competencia de agenda digital, ¿saben a dónde se fue a chambear? A Uber. Y después se fue a una compañía energética. Es decir, ejemplos, amigos, como estos es una lista enorme. ¿Y qué hacen antes? Tienen prometidas las chambas ahí, siempre y cuando los hagan ganar muchísimo dinero y les forran los bolsillos de euros para ganarse su espacio en esas compañías una vez que abandonen la chamba política. Eso se llama corrupción. Eso es peor que Odebrecht, o ahí se van dando un llegue. Pero claro, es una impunidad, Alba, en donde nadie los toca simplemente.
No, claro. Dice nuestro amigo Mus de Pus, en Europa lo llamamos soga verde por el tema del medio ambiente. Claro. Es que sí, o sea, suena muy bonito. De hecho, estábamos platicando justamente con uno de nuestros vecinos y decía, no, es que suena tan bonito todo el tema de las energías verdes, de los carros eléctricos, y no, la gente que se compra un carro eléctrico, que cree en la publicidad de que están manejando un carro verde, no se pone a ver de dónde sacan el litio, cuántos litros de agua se necesitan, qué va a pasar con esas baterías, nada de eso. Luego los conectan en sus casas a la energía nuclear, que no es energía verde. Entonces, esos autos de verde no tienen más que el color, si son autos verdes, pero no tienen nada de verde. Pero nos compramos la publicidad y nos compramos el cuento de que están conduciendo a autos verdes y que están ayudando al medio ambiente, y no Pues es sí, cierto. lo cargas con energía nuclear. Claro, luego tienen el cobalto, que le llaman el cobalto de sangre por la explotación infantil que Sí, viene de pilas de África. sangre. Las pilas de sangre. Entonces, por donde lo vean, hay muchísima corrupción, hay muchísima contaminación y no son autos verdes. Es una moda muy bonita que nos quisieron vender. Bueno, Alba, y el colmo de el sinsentido. Aquí en Canadá se paga carbon tax Ay, por la luz eléctrica, porque 40%. contamina. Sí, contamina, es sucio. Pero si compras un Tesla, hay subsidios y no pagas el carbon tax. Güey, ¿a dónde conectas el Tesla para cargarlo? Es que Justin al Trudeau cable es un de tu genio. casa. Usas energía de tu casa, usas energía sucia Los para cargar el auto limpio. Los cargadores en estos paradores que están en las autopistas, aquí en Ontario les llamamos on-route, en otras, Sí, 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 en sí. cada provincia les llaman de distinta manera. Los cargadores esos que están ahí, ni uno solo tiene un panel solar. Claro. Todos están conectados al cableado eléctrico subterráneo que viene de las plantas nucleares. Entonces es un chiste. Claro. ¿Crees que las sanciones a Rusia fueron la causa del cierre de Volkswagen? El 72% cree que sí, que totalmente, porque claro, elevó sus costos de producción muchísimo. ¿Y cómo van a hacer competencia? Al final el problema con China es que no pueden competir en precio y encima cortan sus arterias de energía barata. Pues ¿cómo? No. El 13% cree que no, que hay otras razones, seguramente, por ejemplo, la proliferación de la competencia china, y el 15% cree que parcialmente esto es así. Deserciones masivas en el frente ucraniano, es lo que estamos viendo hoy aquí, pánico en las líneas de combate, un caos total en toda la cadena de mando. Y miren, no es para menos. La mayoría de los reclutas ucranianos que hoy están huyendo son incapaces de soportar esta presión, este miedo, esta realidad de una guerra que para muchos ya está perdida. No los culpamos. Estos soldados son reclutas de hace apenas unas semanas o meses. Los más experimentados no están allí. Están siendo trasladados o ya se fueron a otras áreas. Y lo que estamos viendo es que dejaron ahí a tropas mal entrenadas o sin entrenamiento en absoluto, tropas profundamente desmoralizadas, sin una cadena de mando efectiva. Y pues, ¿qué se podía esperar? El colapso de las líneas de defensa era algo que solamente era una cuestión de tiempo para que ocurriera, y ese momento pues ya llegó. Por ejemplo, Novogrodov, se reportó en un caso muy específico que estaba yo leyendo en la mañana en esta nota, de cómo el ejército ruso ya retomó el control y lo que quedaba ahí de las Fuerzas Armadas de Ucrania pues está desmoronando. Miles de soldados están siendo evacuados, no por una estrategia ucraniana o de la OTAN, están siendo evacuados por la desesperación. Los altos mandos militares ucranianos lo saben ya, pero aún así siguen enviando refuerzos a una guerra de un frente que cada vez parece más perdido. Mandan soldados sin armas. Y mientras todo esto pasa, pues está preparando Ucrania para una aparente ofensiva final en Kursk que no parece que tenga futuro, mientras está dejando expuestos los flancos de su propio territorio. Y esto ya parece una situación que sabemos cómo va a terminar, porque esta situación en Pokrovsky, por ejemplo, es nada más uno de los mejores ejemplos del colapso
masivo que se está dando en los frentes ucranianos simultáneamente. Las mejores brigadas ucranianas, los mejores mercenarios extranjeros o especialistas de la OTAN ya se fueron del Donetsk y están siendo reubicadas a zonas como Kursk, que es lo que realmente le interesa al ejército occidental por la posición de cuidar sus intereses energéticos. Lo que menos le interesa es Ucrania, es cuidar el flujo de gas a Europa y decidir cuándo cortarlo o cuándo no. Y también, por supuesto, a los demócratas el próximo proceso electoral que ya está en puerta. Y esto está pues generando en Ucrania que las posiciones pues están comprometidas, están mal equipados, están profundamente desmoralizados. Y el éxodo de los soldados ucranianos desertores que pues están aterrados en estos momentos por la idea de enfrentar no solamente a las fuerzas rusas, sino que algo que, para ser honestos, no tienen cómo enfrentar, que es la caída de los bombardeos con FAB-3000. Y es que en las últimas horas se ha reportado que Rusia ha estado lanzando un verdadero infierno de bombas FAB-3000. ¿Y qué puede hacer un soldado ucraniano contra eso? Pues romper filas. Y eso ya se ha vuelto una constante en el frente ucraniano, porque cuando ves caer a tus compañeros uno tras otro, cuando ves que caen estas FAB-3000 del cielo o FAB-500, pues ¿qué van a hacer? No pueden dispararle a las FAB. Entonces, lo que estamos viendo no es solamente una derrota táctica, ya es una crisis en la cadena de mando del liderazgo. No hay un control aquí, no hay pues alguien a quien le hagan caso. Y en esta crisis, pero sobre todo una crisis moral de las tropas, pues ya estamos hablando de una situación bastante crítica, porque los soldados que al principio eran presentados pues como héroes dispuestos a dar la vida por su país, ahora se están dando cuenta que en realidad están siendo enviados como carne de cañón para cuidar el frente que realmente les interesa, dejándolos a ellos desprotegidos. El frente de la válvula de gas que está precisamente en Sutka. Ese es el verdadero motivo de lo que le interesa a Occidente cuidar en estos momentos y sobre todo a los demócratas. Entonces, en esta nota leía yo esta mañana una declaración de un comandante ucraniano. Echen un ojito, pues está muy interesante, porque confesaba que las 800 personas o los 800 soldados que estaban a su mando, más de la mitad de esos ya habían sido pues asesinados o gravemente heridos fuera de combate por alguna u otra razón. Y son cifras devastadoras, porque eso pasó solamente en unos días. ¿Y qué va a pasar con las otras 400 elementos que tiene a su cargo? Y mientras esto pasa aquí, pues los altos mandos rusos siguen presionando en otros frentes, siguen bombardeándolos con FAB-3000 en Selidovo, en Pokrovsky, en Sutka también ya están reportándose estos bombardeos con Su-34, y la lista de los lugares estratégicos donde Rusia está bombardeando pues es cada vez más larga. Y lo que realmente ahora le preocupa mucho a los analistas occidentales es el potencial avance que podría enfrentarse en esta zona de combate a la central nuclear de Kursk, porque mientras que esto pasa, ¿cuál es la estrategia? Fíjense, no la estrategia ucraniana. ¿Cuál es la estrategia de Occidente? La estrategia de Occidente, a través de sus mercenarios extranjeros en la región de Kursk, es llevar el conflicto en dirección a la central nuclear que está en Kursk. Entonces, si estas fuerzas occidentales disfrazadas de soldados ucranianos, en su desesperación por no perder el control de la válvula de gas de Sutka, deciden lanzar un ataque o comprometer la seguridad de la planta nuclear de Kursk, pues estaríamos hablando de un escenario, ya lo decían varios analistas la semana pasada, en donde Chernobyl parecería un parque de juegos comparado con el desastre nuclear que se desencadenaría si algo malo llega a pasar. No sabemos cuál va a ser, por supuesto, la respuesta de Rusia antes de que se vea comprometida esta seguridad. Pueden ser muchas. Puede ser lanzar un ataque, ni Dios lo quiera, un ataque nuclear con estas armas que ha desplegado Rusia, que son pues
armas nucleares, pero de un impacto limitado y que ya tiene disponibles en la zona para desplegar. Y pues este es uno de los grandes riesgos que se corre, porque hay soldados que llevan ya hasta 20 días en el frente, que están aterrados por, no nada más por los ataques con FAB 3000, sino también por los múltiples ataques que se están reportando con drones. Y ya es un patrón más frecuente esto de la insubordinación, de las deserciones masivas de soldados que huyen porque no se van a quedar a parar con las manos un ataque con FAB 3000 o FAB 500. Y miren, no es una suposición, las cifras no mienten, son demasiado claras. Estamos hablando de 19,000 procesos penales que tiene iniciado Ucrania en estos momentos contra sus propios soldados, nada más en lo que va del año. 19,000 procesos penales por deserción, por abandono de puestos, más los que no saben si están vivos o muertos, y pues si están vivos y ya se fueron, pues se va a tardar un poco más en incrementar esta cifra para descubrir si fue una deserción o un deceso. Por eso son cifras que apenas son la punta del iceberg, y ya los propios comandantes ucranianos ya están admitiendo que la realidad es mucho peor que esos 19,000 casos, por supuesto, porque eso se está hablando ya de manera informal, porque están intentando convencer a los soldados de que se regresen al frente, o si no, entonces sí van a presentar cargos formales, les están dando un lapso, un periodo de gracia. Entonces seguramente estos 19,000 casos de deserción son los que ya no quisieron regresar bajo ningún motivo, aun cuando se les dio esta ventana de oportunidad. Probablemente estemos hablando de una cifra que supere los 50,000 o más casos. ¿Cuántos están dispuestos a enfrentarse a la muerte o a un proceso penal? Es una situación muy dura. Y por otro lado, si vemos lo que está pasando en las filas del otro lado del frente, pues es muy diferente, porque ha habido bajas en las tropas rusas, pero aún así han tenido este elemento de reorganización porque pues sus tropas tienen parque, tienen balas, tienen equipos, tienen protección de defensa aérea, tienen bombas. Entonces, por supuesto que el sentimiento de abandono es muy diferente de un lado y del otro. Novogrodó pues es apenas, digamos, un ejemplo de los tantos que hemos hablado en esta mesa de cómo se está replicando ya esta situación y cómo cada día que pasa se está agravando. La pregunta que ahora debería de hacerse Zelensky es cómo permitió que se llegara hasta este punto, porque todas estas tácticas de guerra de desgaste pues eran claro que iban a llegar a este punto, sobre todo en el lado ucraniano. Y todas esas promesas de ayuda occidental que no ha llegado, todas esas promesas de refuerzo por parte de la OTAN que no son suficientes. El mismo Zelensky fue a hacer un reclamo la semana pasada a Europa diciendo que necesitan muchas más armas de las que tienen, que se las habían prometido y que no le están cumpliendo las promesas, y que es la única manera de detener el terror ruso. Pues nos habla acerca de una triste realidad que hoy está enfrentando, y por eso ya se ha vuelto a avisar en la mesa de diálogo del mismo Occidente este reclamo desesperado de Zelensky de que por favor la guerra se termine a como dé lugar pasado octubre, después de las elecciones de Estados Unidos. Seguramente la promesa que está buscando Zelensky es que van a resistir hasta octubre para hacerles este favor a los demócratas, con la condición de que una vez que octubre pase se termine esta guerra. Pero es una promesa, digamos, Alba, ingenua de pensar que se pueda cumplir. Es claro. Sobre todo cuando vemos que, lo decíamos, cuando Ucrania o la OTAN o Estados Unidos o Reino Unido, quienes ustedes quieran, ingresaron a territorio ruso, a la región de Kursk, vimos que lo hicieron con mucho armamento. Y decíamos, no, pues qué bueno que tienen el suficiente armamento, pero ahora con lo que estamos viendo, con las notas que están saliendo, es que retiraron armamento de otras áreas de Ucrania para llevárselo a ese frente. No es que tuvieran el armamento para entrar, entonces dejan otras áreas desprotegidas, dejan a muchos de los soldados sin el armamento suficiente. Ya déjense, pues cualquier soldado de cualquier ejército, no importa, por supuesto que le va a correr a una FAB 3000 o a una bomba hiperbárica. ¿Quién se va a querer quedar? Ninguno. Pero si tienes el armamento para después de que pase eso, te repliegas, después de que pase eso tienes el armamento para contraatacar o atacar, bueno, pues dices, tengo con qué seguir tirando peñazos, como decimos en mi pueblo. Pero si no tienes nada,
¿a qué te quedas? Es una muerte segura. Luego, como muchos de ustedes decían en los comentarios, y es cierto, hemos visto tantos videos en las redes sociales de gente que se enlista en el ejército obligadamente. O sea, prácticamente a muchos de los ucranianos los están secuestrando para meterlos al ejército. Muchos no tienen ningún conocimiento militar. Sí, ¿Cuánto les gusta que antes de mandarlos al frente de guerra les den un entrenamiento de cuánto? De una semana, sí, para que sepan empuñar un arma, para que sepan cambiarle las municiones y para que sepan disparar. Ya no queden en el blanco ni nada, nada más para que sepan lo básico del funcionamiento de un arma. ¿Cuánto les gusta? Una semana. Eso no es el tiempo suficiente si tú no tienes ningún conocimiento previo militar. Entonces te mandan al frente. ¿A qué los mandan? A que sean carne de cañón. Nada más. También vemos mucho en las redes sociales soldados que, como muchos decían, es que hay muchos desertores que pasan del lado de Rusia y le entregan armamento. Y muchos de ellos en Telegram pueden ver muchos videos de que muchos piden enlistarse al ejército ruso. Otros llevan armamento como una muestra de buena voluntad para tratar de no ser capturados. Y luego también vemos muchos videos en las redes sociales, sobre todo de hermanos latinos que decidieron irse a la guerra porque les pagan un muy buen dinero para pelear del lado ucraniano. $6,000 estadounidenses. $6,000. A mí no me parece que... Pues no. Pero hay mucha gente que le pone muy bajo costo a su vida cuando una vida es mucho más preciada que $6,000 mensuales. Entonces los vemos en el frente de batalla y luego vemos que hacen sus videos para pedir a más gente que se enliste, porque son $6,000. Luego también hay muchos videos de muchos soldados que están siendo maltratados por otros soldados del mismo ejército para el que fueron a defender, o muchos soldados que están siendo capturados por la otra parte del ejército. ¿Qué creen que va a pasar? También hemos visto muchas notas de cómo los ejércitos de élite de Ucrania han huido, como el famosísimo Kraken. Entonces, que eran los más fieros de los fieros, supuestamente. Exacto, que eran los más fieros de los fieros. ¿Y por qué? Bueno, ya lo hemos dicho. No tienen el suficiente armamento. Entonces, llegan los otros que sí tienen el suficiente armamento y los otros no tienen. Pues tampoco es que están ahí los héroes y ni Zelensky es tan héroe, ¿verdad? Claro. Y fíjate, Alba, que tienes bastante razón en esto que decías, porque en un principio cuando pasó lo de Kursk, lo que todos pensábamos es que ya había llegado el paquete de 61,000 millones de dólares que había... ahí estaba, dijimos. No, pues le llegó armamento nuevo y con todo ese armamento nuevo se metieron a Kursk, lo cual... parecía pues lo más lógico, ¿no? Y del Oblast de Kursk realmente lo que les interesaba, ya queda claro, era quitarle todo a Ucrania, lo que le habían dado para defenderse, y llevárselo específicamente a Sutka para apoderarse del gas, de la válvula del gas ruso para proveer a Europa. Ahora, no se dio cuenta Europa, Ucrania, cómo cayeron víctimas de los demócratas. Ahora... Biden tiene un arma muy poderosa para que Europa lo obedezca en todo. Porque los que tienen el control de la válvula de Sutka, hoy sabemos que son estas famosas tropas GOF, que son los equivalentes a los Wagner estadounidenses. Son grupos paramilitares estadounidenses que reciben órdenes desde el Pentágono. Y son grupos paramilitares de élite. Claro. No son cualquier grupo paramilitar. ¿Y cómo puede Rusia decir voy a acabar con ellos? Si lanza una bomba ahí, vuela todo el gasoducto de ellos mismos y la estación. Claro. Y deja de surtir gas. No les conviene. Entonces, hoy, desde esa postura, fue un jaque mate. Porque lo que estamos viendo es cómo los demócratas hicieron sus rehenes a los ucranianos, por supuesto, a Europa, y también está amenazando a Rusia en su propio territorio. Les está diciendo... a Europa, si ustedes no hacen lo que yo digo, pues entonces vamos a cerrar la válvula de gas a Europa, la única que queda. Imagínate cómo va a afectar esto la economía. En estos momentos en donde están jugándose también los demócratas la última carta antes del debate siguiente entre Kamala Harris y Donald Trump, que es mañana, y también antes de las elecciones. Sí. Entonces... va, por supuesto, que a jugar un papel clave y cómo permitieron ponerse en esa posición todos. De Zelensky no nos extraña. Finalmente, el mismo reclamo que él hace de por favor terminemos esta guerra en octubre es yo hago lo que ustedes me ordenen, los ayudo a ganar la campaña, pero en octubre que se termine esa guerra. Esa guerra no se va a terminar en octubre. No, sobre todo cuando vemos notas donde él está firmando acuerdos de ayuda militar,
entrenamientos militares Sí. y cuanta cosa para recibir aviones, los famosos F-16, hasta el 2028. Claro. Entonces dices, ¿para qué entonces estás pidiendo que se termine ya en octubre si sigues firmando contratos y tratados con otros países para recibir apoyo armamentista hasta el 2028? Entonces no te urge tanto. No, que le va a urgir, por supuesto. Por cierto, la encuesta de esta mañana para iniciar la semana, ¿cuál es el mayor factor en estas deserciones del ejército ucraniano que se están reportando? Las opciones son ataques con FAB rusos, insuficiente equipo militar o desmotivación general. Claro, el equipo militar pues se lo llevaron a Sutka, no les dejaron nada, por lo menos nada que valga la pena. Gracias a todos los que participaron en la encuesta, el 50% cree que ya es una cuestión de moral, de baja moral de las tropas, desmotivación general. El 28% cree que es debido a los ataques con FAB rusos y por supuesto no tienen cómo defenderse de esto porque el mismo Zelensky estaba diciendo que necesitaban Patriots, que si todo el mundo le mandaba sus Patriots a Ucrania, Ucrania podía defenderse del terror ruso. Pero ¿cómo puedes pensar que todo el mundo te va a mandar sus sistemas de defensa? ¿No? Entonces, ¿con qué se queda el mundo? Solamente Polonia. Era el buen samaritano. Y Rumanía que le mandaron los Patriots. Insuficiente equipo militar, el 22%. Pues todas son definitivamente opciones válidas, decía alguien por ahí en los comentarios, muy cierto, una suma de todos, es lo que estamos viendo aquí. Muchas gracias, por cierto, amigos, por ayudarnos a iniciar la semanita, no solo con un café, sino bien informados. Y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta